Norma de Desempeño Ambiental y Social 1, Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Participación de las partes interesadas. La participación de las partes interesadas es fundamental para establecer relaciones sólidas, constructivas y receptivas en la gestión acertada de los impactos sociales y ambientales de un proyecto. Por lo tanto, el sistema de gestión ambiental y social del prestatario deberá incluir este elemento. A partir de la identificación de riesgos e impactos de un proyecto, el prestatario elaborará y ejecutará un plan de participación de partes interesadas, o por sus siglas, PPPI, adaptado a las características e intereses de las personas afectadas y otras partes interesadas, acorde con dichos riesgos e impactos y ajustado a cada etapa de desarrollo del proyecto. Cuando sea necesario, el plan de participación de las partes interesadas incluirá medidas diferenciadas para garantizar la participación efectiva de aquellos grupos y personas identificados como desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad. La naturaleza, frecuencia y esfuerzo de participación especificado en un plan variará de acuerdo con el nivel de los riesgos e impactos adversos y con las etapas de progreso de cada proyecto. La participación de las partes interesadas es un proceso continuo que puede incluir, en distintos grados, los siguientes elementos: análisis, planificación, divulgación y difusión, consultas, mecanismos de reclamación y la provisión pertinente de información a las personas afectadas por el proyecto. El prestatario proporcionará información relevante sobre los siguientes aspectos: el propósito, la naturaleza y escala del proyecto, la duración de las actividades propuestas para el proyecto, los posibles riesgos e impactos en esas comunidades y las medidas de mitigación correspondientes, el proceso de participación de partes interesadas previsto, los mecanismos para presentar reclamaciones, las posibles oportunidades y los beneficios de desarrollo. Para incorporar las opiniones de las personas afectadas y otras partes interesadas, el prestatario emprenderá un proceso de consulta. Este proceso ofrecerá la oportunidad de expresarse, sin temor a sufrir represalias y con la seguridad de obtener respuestas sobre los riesgos, impactos y sus medidas de mitigación, así como sobre el acceso a oportunidades y beneficios potenciales de desarrollo. El alcance y grado de participación necesarios para la consulta serán proporcionales a los riesgos e impactos adversos del proyecto, así como a las preocupaciones manifestadas. Si el prestatario ya ha iniciado un proceso de consulta, aportarán la evidencia documentada apropiada de dicha participación. El prestatario establecerá un mecanismo de reclamación para recibir inquietudes y quejas sobre su desempeño ambiental y social y facilitar su resolución. Dicho mecanismo deberá adaptarse a los riesgos e impactos adversos del proyecto, apoyándose en otros medios, como la consulta. Las personas afectadas deberán ser los principales usuarios del mecanismo de reclamación. Por lo tanto, el prestatario deberá procurar resolver las inquietudes de manera rápida y efectiva. Durante el proceso de participación de las partes interesadas, el prestatario informará a las personas afectadas acerca del mecanismo de reclamación del proyecto, principal canal para recibir quejas, pero también sobre otras opciones disponibles como el protocolo de gestión de quejas ambientales y sociales del BID y el mecanismo independiente de consulta e investigación del BID. El mecanismo de reclamación no debe impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales y debe considerar la utilización de formatos accesibles para personas con distintas necesidades físicas, sensoriales o cognitivas. El prestatario proporcionará informes periódicos a las personas afectadas por el proyecto y a otras partes interesadas. Estos informes describirán los avances en la ejecución del proyecto, los planes de acción con respecto a cuestiones que conlleven riesgos o impactos activos para las personas afectadas, y también abordarán las cuestiones que se hayan planteado en el proceso de consulta o a través del mecanismo de reclamación. Si el programa de gestión genera cambios importantes o adiciona medidas o acciones de mitigación en respuesta a las inquietudes de las personas afectadas por el proyecto y a otras partes interesadas pertinentes, estas actualizaciones se comunicarán. La frecuencia de estos informes será adaptada a las inquietudes de las personas afectadas por el proyecto. Además, se garantizará que se generen al menos una vez al año durante el ciclo de vida del proyecto. En los casos en que no se conozca la ubicación exacta de determinadas actividades del proyecto, pero sea razonable anticipar que tendrán impactos importantes sobre las comunidades locales, el prestatario, como parte de su programa de gestión,
Elaborará un marco de participación de las partes interesadas que incluirá los principios generales y una estrategia para identificar a las personas afectadas por el proyecto y a otras partes interesadas y planificará un proceso de participación en concordancia con el marco de política ambiental y social.